Hola, buenas noches, ¿cómo están? A todos los que se van a ir conectando y los que van a ver también este video grabado en mi canal o en el espacio de Instagram. Les doy la bienvenida, me encanta compartir con ustedes información de valor, información que a mí me ha ayudado mucho a aprender este arte. El arte de vivir conscientemente. Aquí Instagram me dice, estamos avisando a que más seguidores se unan. Voy a darles unos minutos para que se conecten y le damos inicio a este live que tiene por título El impacto de vivir conscientemente. ¿Por qué es importante? ¿Por qué se habla tanto de la conciencia y de nuestro nivel de conciencia? Quiero comentarles que esto es fundamental para nuestra vida porque nos invita a darnos cuenta de toda la realidad que vivimos. Muchas veces tenemos máscaras, tenemos fantasías sobre nuestra vida. Hace un rato conversando con un par de mujeres decía, ¿no? Cuando a veces vivimos con máscaras, no nos gusta decir la verdad, no nos gusta ver la realidad, como que ocultamos parte de nuestra vida. Eso está bien si quieres aparentar algo, pero la persona que sale más perjudicada de toda esta situación de inconsciencia, de vivir escondiendo algo, es uno mismo. Cuando comprendí que vivir de manera inconsciente, quien perdía era yo. ¿Por qué? Porque si bien la gente a veces nos da un like, nos reconoce, nos sigue, nos admira esa parte visible de nosotros. Esa parte que nosotros mostramos a través de nuestras redes, a través de lo que nos comportamos con los demás, ¿no? Vestimenta, modales. Y eso en realidad no es vivir de manera consciente porque estamos viviendo con falta de integridad. En especial o específicamente con falta de autointegridad. Hola Rocío, ¿cómo estás? Buenas noches. Un cordial saludo. Este tema que hoy vamos a tratar, ya que tenemos ya alguien que se ha unido, vamos a dar inicio por respeto a las personas que ingresan a la hora. Este tema que vamos a tratar tiene el contenido de un libro que se llama El arte de vivir conscientemente de el psiquiatra Nathaniel Branden, el que es experto en el tema de la autoestima. Voy a comenzar con una historia justamente de él, del psiquiatra, cómo se dio cuenta de que su nivel de conciencia no era óptimo y le estaba generando problemas conyugales, ¿ok? El no vivir conscientemente te va a generar problemas en toda índole de tu vida. Por eso es importante entender que debes practicar la conciencia, debes practicar el estar el aquí y el ahora, ¿ok? Entonces, empezamos. El psiquiatra Nathaniel Branden cuenta en este libro que él todas las mañanas se servía el café pasado en su cocina, pero siempre derramaba en el piso el café. Se servía y derramaba en el trayecto de la cafetera hacia la mesa, derramaba. Y eso le generaba mucho conflicto con su esposa porque tenían el piso blanco y también las juntas blancas y el café obviamente mancha el piso y no salía, era muy difícil de sacar. Él cuenta que todas las veces que hacía eso su esposa se enojaba y le decía, ¿por qué no te das cuenta? Por favor.
y le hacía limpiar y dice que él limpiaba y se preguntaba ¿qué me pasa? ¿Por qué es que tengo que estar siempre en esta situación? Y mientras limpiaba la esposa le decía, ¿te das cuenta lo que haces? Sí, cariño, pero te dije cuántas veces que no derrames el café. Sí, cariño, lo sé. Créeme, le dice, créeme que yo no tengo la intención de hacerlo y mucho menos de causarte este malestar porque sé que a ti te encanta tener la casa limpia y yo colaboro con eso, pero no sé qué me pasa, ¿ok? Pasaba este incidente seguido y era un tema de conflicto. Luego ellos se compran otra casa. Se compran otra casa y ¿qué sucede? En la cocina de la casa ya su piso era impecable, blanco todo, ¿no? Porque a la esposa le gustaba esa decoración. Entonces, ¿qué creen que sucede nuevamente? El doctor se servía el café y derramaba. Y él se acuerda una escena. Hola Gude, ¿cómo estás? Buenas noches. Bienvenida a este espacio. Él se acuerda, sigo con el relato, una escena, dice que él estaba en el piso limpiando y se preguntaba a sí mismo, ¿por qué lo hago? Realmente es muy difícil limpiar el piso, es tedioso y qué horrible, ¿no? Estar en esta situación y mi esposa siempre enojada conmigo, no sé qué me pasa. Bueno, los días continuaron igual. Saludos, Bella Gude. Pero un día, su esposa, ya cansada de la misma situación, le dice, ¿sabes qué, Nathaniel? Lo que te voy a hacer para evitar esto es, te voy a poner una multa. ¿Cómo? Sí, cada vez que tú derrames el café en el piso, te voy a poner que me pagues $500, le dice. Y él, ¿estás de acuerdo con eso? Le dice la esposa, muy enojada. Él le dice, sí, cariño, está bien, me lo merezco. Me da risa porque me estoy imaginando la escena, ¿no? Quienes han estado casados o tienen pareja saben de lo que estoy hablando. Y dice, ok, él se va al trabajo, a la oficina, pensando en el castigo que le dio la esposa. Y empieza a sacar cuentas, dice, 500 diarios, todos los días de ramos son $3,500 semanales. ¡Wow! Esto no me conviene. Inmediatamente, al sacar cuentas y al decir cuánto dinero va a pagar a la semana, cuánto al mes, empieza a tomar conciencia y a buscar dentro de sí por qué es que él derramaba el café. Al siguiente día, va a la cafetera muy consciente, dice, a ver, ¿qué es lo que sucede? Voy a poner atención al proceso. Va y se da cuenta que él se servía demasiado lleno. Y por eso, y normalmente no terminaba toda la taza de café. Y por eso es que en ese camino se derramaba. Y todos los días ocurría lo mismo. Entonces, ¿qué significa estar conscientes? Significa estar presente. Es entender que el contexto determina el estado mental que debemos tener. Por ejemplo, en este momento estamos conectados ustedes y yo, ¿verdad? Y yo estoy presente, estoy pendiente de que no se me acabe la batería, de tener buena conexión en internet, de seguir la secuencia de la enseñanza que he aprendido y de que si ustedes entran, saludarlas cuando se conectan a este live, ¿ok? Entonces, el contexto determina mi estado mental. ¿Y cuál es mi estado mental ahorita? Es alegría, porque sé que esta información les va a ayudar en su diario vivir, ¿ok? Entonces vamos a iniciar con la definición. ¿Qué es estar consciente? Es darse cuenta. ¿Y por qué es importante darse cuenta? Porque nos evita el sufrimiento. Todas las personas tenemos sufrimiento en diversas áreas de nuestra vida porque no estamos conscientes, en primer lugar, qué está originando ese sufrimiento.
Y no estoy hablando aquí de dolor, ojo, el dolor que puede ser una pérdida, una tristeza por algo, es inevitable, porque la emoción de la tristeza existe dentro de nosotros. Pero el sufrimiento es quedarse con ese dolor y no hacer nada para superarlo. Es tener en nuestra mente ese dolor, anclarlo a tal punto que se convierta en un sentimiento. Y ese sentimiento es el que nos invita a actuar, lo que impulsa nuestras decisiones, nuestro estado de ánimo, etcétera, etcétera. ¿Cuál es lo peligroso de no estar consciente? El psiquiatra dice que cuando la persona no está consciente del contexto, del aquí, del ahora, en primer lugar empieza el desánimo como emoción, la apatía, la depresión, el sufrimiento y luego las enfermedades psicosomáticas. Quería contarles en este momento, yo cuando estaba en este proceso de inconsciencia, estuve 3 veces delicada de salud. En primer lugar, tenía problemas a la piel. A mí me dio vitiligo. Me fui al médico, al dermatólogo, y me dijo, señora, usted tiene vitiligo. Y le digo, y yo estaba aterrada porque sabía que esa enfermedad no tiene cura, simplemente un tratamiento o algo paliativo. Y yo le pregunté a la médico, le digo, doctora, ¿cómo hago? ¿Qué hago? Señora, me dijo, usted está muy estresada. A veces decimos cuando uno está sufriendo que es estrés, ¿verdad? Porque estamos somatizando lo que internamente no hemos resuelto. Ok, ahí tomé conciencia de que había cosas que dentro de mí me causaban sufrimiento. Y no había tomado acción, ni siquiera sabía de qué se trataba, porque prefería estar inconsciente. ¿Por qué? Porque muchas veces preferimos estar inconscientes por el miedo, porque me daba miedo entender que mi vida real no era tan hermosa como yo la disfrazaba, que no me amaba ni me valoraba lo suficiente como para hacerme respetar, que muchas veces permití que las personas que estaban a mi alrededor abusaran de mi nobleza. De repente en el trabajo, en las relaciones de pareja, en el tema económico, no sabía, no me daba cuenta de que era como, yo digo, ¿no? Tenía el síndrome de Papá Noel, siempre regalaba, muchas veces, entre comillas, prestaba dinero y nunca me pagaban y eso me desfasaba económicamente, pero no sabía por qué lo hacía. No estaba consciente, no había tomado conciencia de qué cosa me llevaba a eso. Otra vez fui al médico, tuve un problema en la piel, otra enfermedad y así, hasta que un día me dio migraña. Me fui al neurólogo y eran unos dolores de cabeza tan intensos que yo pensaba que algo malo ya había dentro de mí, no sé, un tumor, aneurisma, ya tenía esos pensamientos catastróficos. Cuando voy, me hacen los exámenes, el médico me dice, señora, usted no tiene nada. Le digo, pero ¿por qué me duele la cabeza? ¿Por qué siento este dolor que parece que me va a destruir el cerebro, ¿no? Entonces el médico me dice, señora, lo que pasa es que usted tiene cefalea tensional. Le digo, doctor, en cristiano, ¿qué significa eso, no? Bueno, señora, usted tiene una migraña por tensión. Y yo dije, ¿qué? Hola, ¿cómo estás, Elvira? Buenas noches, bienvenida. Yo dije, ¿qué? O sea, estoy tensionada, mi cuerpo no tiene nada, el problema es mi mente, doctor, le pregunto. Sí, me dice, señora, usted tiene que trabajar en su mente. Me recetaron ansiolíticos, antidepresivos para relajarme supuestamente, ¿no? Y cuando estaba en la farmacia con la intención de recoger los medicamentos, dije, si pude superar las otras 2 cosas tratándome el lado interno, ¿por qué es que no puedo enfrentar esto? Bueno, eso fue el detonante que a mí me ayudó a buscar qué cosas estaba causándome esas enfermedades.
para resumirte la historia sobre mí, empecé a trabajar esto, el arte de vivir conscientemente. ¿Por qué sufría tanto y por qué no mostraba ese sufrimiento? ¿Y qué pasó? Descubrí muchas cosas. Pero la buena noticia es que cuando trabajé eso, me sané. No tengo ningún problema en la piel, de ningún tipo, y nunca más me volvió a dar las migrañas. ¿Por qué? Porque comprendí que era parte de que debía tomar conciencia para identificar las situaciones que me estaban causando sufrimiento y al final estaba somatizando, ¿ok? Entonces, vivir conscientemente es prestar atención a lo que funciona y practicarlo más y dejar de lado lo que no funciona. Pero ¿cómo hacemos este ejercicio, digamos? En primer lugar, aquí entran las preguntas poderosas. Quizás no estés acostumbrada a hacerte preguntas, o quizás te resulte más fácil preguntar a alguien. A mí me gusta preguntar a las personas cómo soy, cómo me ves, porque no tenía ese ejercicio de preguntarme a mí misma, no sabía el camino de cómo despertar mi propia conciencia. La gente me decía, no te veo bien, Ítala, te veo cansada, te veo, no eres la misma. Entonces, muchas veces por miedo a reconocer que eso era verdad, que realmente estaba sufriendo, lo ocultaba, me distraía y me inventaba mis propias mentiras, ¿verdad? No, que yo soy feliz y que esto, que el otro. Las fotos en las redes, ¿no? Para certificar mi felicidad, ¿no? Aquí estoy tan feliz. Pero en el fondo, el no conocer qué eran esas circunstancias que estaban despertando en mí, la falta de conciencia, el dolor, el sufrimiento, estaba ahí, adentro. Y el hecho de que yo me resistía a verlo, no significa que no estaba, no era parte de mí. Y cuando entro en conciencia y digo, ¿qué puede suceder si yo empiezo a ver mi realidad? ¿Cuál es mi realidad? En primer lugar, busqué un libro que tenía que ver con eso. Porque alguien me dijo, ¿no te das cuenta que algo está pasando en tu vida? Y yo, darme cuenta, tomar conciencia, me resonó esa palabra. Y empecé a leer y fue para mí el libro un despertar, un espacio en donde yo pude como un espejo verme realmente qué es lo que está mal en mi vida. ¿Por qué tengo tanto sufrimiento? ¿Y por qué intento disfrazar mi felicidad o mi infelicidad? Entender, por ejemplo, ¿no? Que cuando llegaba a casa alguien me decía, bueno, tu profesión no es tan importante. Lo más importante son las ciencias. Tu profesión es comunicaciones. No sirve tanto. Cuando tomé conciencia, cuando el contexto, la realidad que vivía, lo que les dije, ¿no? El contexto determina mi estado de ánimo. Entendí. Pero como una persona que supuestamente me ama, que desea lo mejor para mí, puede decirme estas cosas. Yo soy una persona muy risueña, me río fuertísimo, porque así soy. Y decía, no me gusta tu risa. Te ríes feo. Entonces, otra vez, alguien que te ama, alguien que está a tu lado, que quiere lo mejor para ti, pues, si te lo dice con amor, con asertividad, ¿verdad? Y otra cosa tan dura que tuve que darme cuenta al tomar conciencia es que yo tuve mucho dolor, mucho sufrimiento en mi niñez por que nací en condiciones de violencia,
inseguridad en el lugar donde nací, había terrorismo, había narcotráfico y era una sociedad muy, muy complicada por la hiperinflación. Entonces, yo le conté a esta persona que había sufrido mucho de niña. Y una vez, cuando empiezo a destacar en el área profesional, me dice, ¿sabes qué? Tú eres una persona que te gusta llamar la atención, quieres ser el líder, quieres brillar. ¿Y por qué? Porque en realidad estás tan herida que te gusta recibir eso, ¿no? Y yo empecé ahí a darme cuenta qué está pasando en mi vida, con quién estoy. Obviamente no me daba cuenta, no estaba consciente de las demás cosas que a diario me decía. La violencia sutil que se llama, que ahora lo sé. Y cuando empiezo a darme cuenta, a tomar conciencia, dice el contexto, se supone que esta persona me ama, esta persona desea lo mejor para mí. ¿Cómo puede ser que me esté diciendo tantas cosas tan negativas? Otra cosa que me ayudaba a entrar a eso y a darme cuenta es cuando yo estaba en el trabajo, la gente me reconocía, ganaba, digamos, ascensos, me iba súper bien. Y en el lugar donde yo tenía que estar segura, donde tenía que recibir amor, aceptación, pertenencia, ¿no? Reconocimiento, era todo lo contrario. El hecho de vivir inconsciente ante todas esas cosas hizo que me enfermara. ¿Por qué? Porque existía violencia. A pesar de que no era consciente, tenemos 5% de mente consciente y el 95% inconsciente. Ese 5%, ¿qué decía? Te están haciendo daño. Pero yo, ¿qué hacía? Este 95%, que ahí es donde está ubicada la autoestima, yo seguía ahí, seguía con mi verdugo. Y ni siquiera ponía límites, simplemente el temor de que si yo reclamo, de que si yo me quejo, si yo pongo límites, esta persona me puede abandonar. El temor, como dije en un inicio, nos impide tomar conciencia. Además, la vergüenza, si yo digo públicamente que, bueno, tengo baja autoestima, que no me hacía respetar, ¿qué dirá la gente, verdad? Si yo aparentemente en el área laboral parecía una persona súper empoderada. Es más, alguien me dijo, yo le pregunté, mira, ¿tú creerías que yo soy una persona con baja autoestima y que me dejo violentar? Y un colega de trabajo me dijo, no, Ítala, de cualquiera puedo esperar esto, pero de ti no, porque yo te veo una mujer fuerte, empoderada, decidida. Pero en realidad yo sabía que no era así. Por favor, pónganme aquí en los comentarios qué les suena de mi experiencia, qué les suena de lo que yo estoy contando y por qué es importante vivir conscientemente, ¿no? Mucha gente cuando uno le habla de autoestima, ¿no? La gente dice, no, yo no lo necesito, mira, yo tengo dinero, soy próspero, soy un profesional excelente, mira, tengo todos los títulos, los honores, pero si ni siquiera has ido a consultar con alguien sobre un programa de autoestima o con un psicólogo, no te has hecho un test de autoestima, ¿cómo puedes decir que estás bien en este aspecto? Es como que cuando uno va al médico, se hacen los chequeos, el médico recién te dice, bueno señora, usted está bien en esto, usted está mal acá, hay que regular el colesterol y bla, bla, bla. Es lo mismo. Entonces, cuando alguien te dice no lo necesito, es porque tengo miedo a descubrir que es verdad lo que tú me estás diciendo. ¿Ok? Entonces el temor impide a que tomemos conciencia, a que nuestra vida sea consciente. Cuando empecé a tener problemas de salud, me obsesioné con la conciencia, porque sabía que me estaba enfermando justamente
porque no era consciente de la relación de pareja que vivía. No era consciente de que yo estaba permitiendo una forma de violencia sutil. ¿Ok? Aquí he hecho una relación. Por ejemplo, al escoger pareja, al escoger a una persona con la que quieres compartir tu vida, ¿cómo debes tomar conciencia? Tomar conciencia es hacerte preguntas. Cualquier decisión que tomes, ¿esto que voy a decidir me ayuda a mí o va en contra mía? Lamentablemente no podemos hacer este proceso de forma automática. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido a razonar. Desde pequeños nos han enseñado que tú no opinas, lo que tú dices como niño no vale porque eres niño o eres niña. Los adultos tienen la razón, los adultos son los que saben, los adultos son los expertos. Arturo, ¿cómo estás? Buenas noches. Carlita, buenas noches. Se acaban de unir. Bienvenidos. Justo a tiempo porque voy a empezar a dar los tips de cómo despertar nuestra conciencia. Enrique Corbera, que es una persona que también habla sobre el desarrollo personal, ha definido de tal manera el vivir conscientemente. Dice él, ¿no? Vivir conscientemente es estar atento a lo que nos ocurre, es liberarte de los apegos y evitar el sufrimiento. ¿Qué es un apego? ¿Por qué yo tengo miedo de enfrentar, volviendo al ejemplo que yo les puse, ¿no? ¿Por qué tenía miedo de estar consciente, de ver mi realidad, de que era violentada? ¿Por qué tenía miedo? ¿Por qué tenía miedo? Porque tenía apego. Porque yo creía que si yo confronto, esta persona me va a abandonar. Esta persona ya no me va a querer. O no soy suficiente, ¿no? Quizás a esta persona les gusta las mujeres sumisas, las mujeres que nunca se hacen respetar. Y si él me deja, ¿qué pasaba? Estaba tocando en mí una herida de abandono que yo tenía, porque cuando mis padres se separaron, yo tomé como una idea, una creencia, una percepción de que mi padre se fue porque no me ama, porque no le intereso y que por eso no soy suficiente. Y me dolía profundamente, tenía un vacío enorme. Entonces cuando me tocaba elegir pareja, lo hacía desde la inconsciencia, solamente por la necesidad, por el vacío, por la carencia. Y eso se convierte en un apego, porque en verdad no hay amor. Lo que hay es dependencia emocional. ¿Ok? ¿Cómo estás? Gracias, Arturo. Bueno, vamos a empezar con las preguntas que tenemos que hacernos. ¿Realmente puedes mejorar tu vida? ¿Quién dice que sí o que no? ¿Es real que uno puede mejorar? ¿Es real que uno puede evitar el sufrimiento? Por favor, escríbame sí o no en el chat. ¿Cómo debes ser consciente mientras yo continúo al elegir pareja? Tienes que hacerte 4 preguntas. Primero, ¿me conviene esta persona? Y aquí quiero desmitificar el hecho de que muchas veces lo he escuchado, ¿no? Para el amor es ciego, claro, es inconsciente, ¿no? Ahí estamos dándonos cuenta de por qué ese dicho. El amor es ciego, o a veces uno no manda en el corazón. No manda en el corazón porque está inconsciente. Uno sí puede elegir de quién enamorarse y de quién desenamorarse una vez que tomes conciencia. Primera pregunta, ¿no? ¿Me conviene? ¿Esta persona me conviene? Si ya lo he conocido, miente, de pronto quiere aparentar. Sí, dice Marlene, buenas noches, ¿cómo estás? Sí, claro que sí. Podemos ser mejores cada día. ¿Me conviene esta persona? ¿O no me conviene? ¿Me hace ser mejor persona? En mi caso, la relación que yo les conté,
me hacía ser mejor persona, ¿no? No, para nada, porque todo el día estaba diciéndome lo negativo que veía en mí e incluso inventando cosas que no definen el valor de una persona, ¿verdad? ¿Qué importa si tú vienes de un lugar en donde tu hogar ha sido violento, quizás has tenido escasez? Eso no te define como persona. Por lo tanto, eso no puede ser un argumento o un arma para que tu pareja o cualquier otra persona te defina. Pero lamentablemente no estamos conscientes de nuestro valor y lo permitimos, como fue en mi caso. Saca lo mejor de mí. Esta persona me impulsa a crecer, me dice, Ítala, vamos, tú puedes, tienes este desafío, sé que lo vas a lograr. O saca lo peor de mí. O solamente me saca ira, me saca el hecho de no querer estar ahí. O la reactividad, ¿no? Porque los conflictos están presentes por eso, porque no estamos conscientes del contexto en el que estamos y tenemos un estado mental de sonámbulos, adormecidos. ¿Es lo que yo quería para mí? ¿Me imagino una vida hasta ancianitos, ancianitas con esta persona? ¿Cómo reaccionaría con esta persona? Una de las cosas que también yo me negué a continuar en mi personalidad es que yo soy una persona alegre, me gusta reír, me gusta bailar, yo bailo mucho en mi casa, ¿no? Y me gusta participar en reuniones, me gusta ser parte de un grupo. Y a veces cuando salía, como veía tantas críticas, ya no quería salir. Ya me había convertido como una persona aislada. Y obviamente no estaba viviendo mi esencia. Y empezó por eso el sufrimiento y empecé a enfermarme. Porque me estaba negando a mí misma, me estaba convirtiendo en la sombra de la persona con quien estaba y quien me decía qué tenía que hacer y qué no tenía que hacer. ¿Ok? Es importante por eso, antes de elegir a una persona, tener claro lo que tú quieres. ¿Qué necesitas? ¿Estás completa siendo tú misma? ¿Necesitas que alguien te complete? Primer punto. ¿Tienes amor propio como para entregar? ¿Puedes amar sin condiciones, es decir, en libertad? La persona a quien tú amas tiene que ser él mismo o ella misma, así como tú. ¿O quieres poner condiciones, rejas? ¿Quieres ser el tóxico o la tóxica? Eso no es amor. Es importante por eso cultivar el amor propio, porque eso nos permite vivir con un alto nivel de conciencia. ¿Cómo puedes practicar la conciencia en el tema de salud? Por ejemplo, cuando empiezo este viaje por la autoestima tan maravilloso que me cambió la vida y que me hizo ser lo que soy ahora, libre, consciente, mucho más consciente, todavía me falta, ojo, pero mucho más consciente de lo que quiero para mí. Claudia, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida. Algo que me ayudó en este proceso es trabajar en mi autoestima y comprender que mientras ese impulso para tomar una decisión sea el amor propio, yo decidiré lo mejor para mí. Y en ese camino, ahí está Elvira, que también es parte del grupo de Mujer Asertiva, bajé 10 kilos de peso. Porque empecé a decir, yo me amo lo suficiente, no quiero tener problemas de salud más adelante, quiero llegar bien, ¿no? Ya estoy entrando a los 45 años, quiero estar bien físicamente, con salud, hacer ejercicio, empecé a hacer ejercicios para mi tema emocional, para evitar la ansiedad, esas cosas. Y empecé a tener un régimen. Y todo ese régimen se volvió consciente. Y ahora es automático. Ya cuando tengo que comer, ya estoy muy consciente de lo que necesita mi cuerpo, lo que no necesita.
Y es interesante cómo esto te ayuda, aún en este proceso. Hace tiempo tuve una mentoría y alguien decía, ¿no? ¿Cómo puedo hacer por mi tema de salud personal? Trabajar en nuestra autoestima nos va a impulsar a tomar decisiones que a nosotros nos favorezcan, conscientes. Y ese paso de evaluación, ¿no? ¿Esto que hago es para mí o va en contra mía? John Maxwell dice, ¿no? Aprende a decir no a lo bueno. Comer todos los días 1 litro de helado con este calor que está haciendo en Lima, tremendo, es lo máximo, bueno, ¿verdad? Pero será lo mejor, ¿no? Porque te puede producir enfermedades, sobrepeso, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el proceso de vivir conscientemente. Imagínese el impacto que tiene en tu vida. Claro, uno por la edad va a empezar a fallar muchas cosas, porque es la ley de la vida, pero mientras esté en mis manos lo quiero evitar. Mientras esté por amor propio lo voy a cuidar mi cuerpo, voy a cuidar mi mente, voy a cuidar mis pensamientos y voy a tener más conciencia, por ejemplo, cuando estoy en un círculo de amistad, en un círculo de familia. Ahora vamos a ir, ¿cómo ser conscientes en el trabajo? Hacerte la siguiente pregunta. ¿Por qué muchas veces no ascendemos? El 95% de las personas que no ascienden se debe a que tienen baja autoestima. ¿Por qué? Porque no son conscientes de que muchas veces están dejando de ser proactivos y están más bien en la procrastinación. ¿Cuándo te das cuenta que estás procrastinando? Les cuento una vez que yo estaba revisando el TikTok y me di cuenta que estaba más de media hora. Y dije, ¿qué? Media hora perdida en vez de leer un libro o por último hacer algo más productivo. Claro, a mí me gustan los temas de crecimiento personal, pero igual es mejor la lectura. Yo entiendo que es más saludable para mí. Incluso ahora ha salido un estudio que previene el Alzheimer. Entonces, si voy a aprender algo, que sea mejor leyendo, ¿verdad? Entonces puedo tomar conciencia y decidir lo mejor para mí. Que no significa que uno pueda estar, pues, teniendo ese tiempo de ocio, ¿verdad? O quizás es mejor media hora de buen sueño reparador, una siesta. ¿Me dejo entender? A eso quiero llegar. ¿Soy responsable en mi trabajo? ¿Cumplo con las labores encomendadas? Esa es la pregunta que tenemos que hacer. No, mira, tenía que entregar este informe. Entonces empezamos a tomar conciencia. Y ya sabemos que quizás esas experiencias negativas que estamos teniendo en el trabajo, esa irresponsabilidad, nos va a traer un problema. Despidos, ¿verdad? ¿Y qué trae el despido? Sufrimiento. Quiero que vean esta relación. El no vivir conscientemente te genera sufrimiento. ¿Me alegra servir a través de mi empleo? ¿O solamente estoy, por cumplir? Mira, si yo fuera millonario no estaría acá, ¿no? Y eso no quiere decir, no, es que yo me siento mal en el trabajo, tengo que renunciar. No. Sino que, ¿por qué no cambias eso con la gratitud? ¿Por qué no dices cuánta gente está sin empleo en la calle? ¿Cuánta gente no tiene que llevarse la comida a la casa? ¿Cuánta gente no tiene para pagar el colegio de sus hijos? Cambia la queja por la gratitud. Eso te va a traer alegría, vas a ser más productivo. Y obviamente contagias, conectas esa energía, es hermosa, porque en el trabajo, qué lindo es trabajar con alguien que esté con esa vitalidad, ¿verdad? Actúo con integridad, miento cada vez que tengo problemas. He hecho un video que debe estar en mis redes, la mentira, que muchas veces la gente nos puede creer. Yo me puedo sentar acá y decir, soy tan perfecta, o soy tan humilde, ¿no? Pero yo sé que estoy mintiendo. La gente me cree porque yo estoy diciendo que es verdad, pero mi estado consciente sabe que eso es mentira. ¿Y qué pasa con eso? Daña mi autoestima. Porque ¿qué es la autoestima? La reputación que tú tienes sobre ti. Y al saber que tú estás mintiendo, que te estás autoengañando, ¿qué concepto tienes de ti? ¿Ok? ¿Soy asertivo o reactivo? ¿Cómo estoy reaccionando
de una retroalimentación negativa. Por ejemplo, si alguien me dice, ¿sabes qué, Itala? No me gustan tus temas, yo prefiero no llevar tu programa, ¿cómo reacciono? Desde el juicio, ay, no. Yo escuché una vez que decían, no, es que para todos no es esto. Yo creo que la autoestima es para todos, solo que cada uno tiene que estar en el momento indicado para llevarlo, para llevar este proceso. Primero, estar consciente de que lo necesita, y segundo, ser humilde para recibir la información y aceptar sin resistencia de que necesitamos trabajar en nuestra autoestima. ¿Qué significa aceptar sin resistencia? Simplemente, como nunca me han enseñado autoestima, no he llevado una terapia de autoestima, pues lo necesito, sin juicio, ¿verdad? Ay, no, ¿por qué no lo llevé ese tiempo? No, etcétera, etcétera. No, simplemente aceptar, este es mi tiempo, lo voy a tomar porque es parte de mi crecimiento, porque lo merezco en este caso, ¿ok? Ahora vamos a entrar a las relaciones, a nuestra vida consciente como padres. El ser padres es ejercer un liderazgo, porque aquí es un líder, es influenciar en las personas que están a nuestro alrededor. Y aunque no querramos aceptarlo, nuestro nivel de influencia con nuestros hijos es fuerte, es impactante. Y aquí quiero resumir con una frase, ¿no? Que dice, predica siempre con el ejemplo, cuando sea necesario, utiliza las palabras. Entonces, cuando nosotros no somos conscientes de nuestro liderazgo como padres, ¿qué pasa? Nos hacemos esta pregunta. ¿Amo a mis hijos con libertad? ¿Qué significa con libertad? Permitiéndoles que tengan sus propias opiniones, que se equivoquen muchas veces, porque ¿qué te hizo crecer a ti? El error. Y cuando son pequeñitos, no sobreprotegerlos, no controlarlos, no responder por ellos. Yo me acuerdo cuando estábamos en reunión de padres de familia, había una madre, preguntaba algo al niño, ella respondía. Y yo me quedaba, pero no se da cuenta, la persona está inconsciente del daño que le está haciendo. Después nos quejamos cuando nuestros hijos crecen, buscan trabajo y están en trabajos que los explotan y nunca dicen nada. ¿Ok? ¿Amo a mis hijos con libertad? ¿Los dejo ser? ¿Escucho sus opiniones? Aunque no me parezca correcto para mí. Porque ¿qué decimos muchas veces, no? En mi época no era así. Claro, porque tú naciste en otra época. Ahora, ¿cómo se comunican los chicos? Yo lo que hago ahora con mis dos hijas, una de 18, la otra de 12, para enseñarles algo le envío un video de TikTok de 1 minuto. A veces no me quieren escuchar porque su lenguaje de conexión es diferente. Le digo, chicas, tenemos un WhatsApp, las 3. Aquí les envío un videito y así van aprendiendo. En otro momento, en los alimentos, deseo escucharlos. Les doy algunas instrucciones, pero intento estar consciente en el contexto, en el momento, para ver qué es como adolescente y ponerme en su lugar, ¿no? ¿Qué es lo que a su edad yo quería de mis padres? Otra cosa, preguntarte, ¿los juzgo? Hace poco me llamó una mujer a quien ayudé en su mentoría. Estaba desesperada porque su hija se había ido de casa, porque ella le había dicho, necesito que me ayudes en el trabajo, que yo me mato trabajando. El típico discurso de una mamá, ¿no? Y me llama desesperada porque me dice, mi hija no contesta el teléfono, no sé dónde está. Y yo le dije, tú has hecho bien como mamá. Todos hacemos lo mismo y eso está bien porque entendemos que queremos enseñarle a los chicos a ser independientes, a ser responsables, solidarios, a ayudar a ser parte de un equipo. Pero la estrategia que debemos usar no es la adecuada. No tenemos que ir desde el juicio. ¿Por qué? Porque juzgar la edad que tiene, la irresponsabilidad, no tiene nada que ver con el contexto. Le hice una pregunta, le dije, ¿le has preguntado qué significa tu trabajo a tu hija? ¿En algún momento le has preguntado? No me dice nunca, yo solamente le quiero enseñar que ella es parte de esto y que yo trabajo para... Sí, le digo.
Te hago esta pregunta porque muchas jóvenes con quien yo traté decían, no me gusta que mi mamá trabaje tanto. Y si por mí fuera, lo destruiría ese trabajo. Si tu hija piensa así, tú le estás obligando a que te ayude para que crezca el negocio, va contra lo que tu hija está pensando. Pero nosotros como adultos vamos desde el juicio, que no quiere, que es floja y que no nos quiere ayudar. Es importante aquí tomar en cuenta la empatía, ponerse en la edad de ellos, como nosotros éramos a su edad. ¿Ok? Solicitud para estar en tu video. Carla, me estás pidiendo. La próxima vamos a traer invitados, te prometo. Ya quiero terminar para no cansarlas. Otra, ¿soy ejemplo de inteligencia emocional para mis hijos? Si yo digo que acá no se deben enojar, no grites, en realidad yo lo practico. Yo siempre pongo este ejemplo, ¿no? A mí me gusta la paz y yo quiero paz en esta casa. ¿Cuántas veces lo hemos dicho gritando? Nuestros hijos, recuerden, no escuchan, hacen lo que ven. Yo vi un video, ¿no? ¿A quién ha salido esta niña tan enojona? Pues al maestro o a la maestra. ¿Quiénes son sus primeros maestros de los niños? Los padres. Y finalmente, como padres, preguntarnos, ¿tengo buena autoestima para enseñar eso a mis hijos? Yo quiero que mis hijos crezcan empoderados, con buena autoestima, y quiero eso. Pero, ¿te has hecho la pregunta, ¿tú tienes buena autoestima? ¿Cómo sabes? Eso es lo que quería compartirles hoy. Terminar con esta reflexión, ¿no? Vivir conscientemente nos va a traer paz, equilibrio en nuestra vida y buenas relaciones con los demás. ¿Por qué? Porque lo que importa es el contexto. Tu mente va a tener que adecuarse al contexto que estás viviendo. ¿Qué es lo que estás viviendo en familia? Un tiempo en familia. Céntrate en que quieres enseñar lo mejor para tus hijos. Quieres crear momentos de amor, de alegría, de felicidad. El contexto determina tu estado mental. Si estás con tu pareja, quieres tener una hermosa relación, ¿qué es lo que te impide hacerlo? El juicio, las críticas, quizás tus vacíos porque estás exigiendo, tú no me amas, no me dices las cosas bonitas, necesito que seas romántico. ¿Estás exigiendo quizás eso? ¿O te has preguntado qué opina de eso la persona que está a tu lado? ¿Le has sabido manifestar exactamente lo que quieres? Lo importante cuando uno está con pareja es preguntarle a qué te refieres y no hacer un juicio. Tú no has ordenado, ¿a qué te refieres? Una pregunta siempre va a ser el que baja la intensidad de cualquier discusión. Y finalmente, si tú quieres escoger pareja, hazte las 4 preguntas que hoy hemos compartido aquí. Y tus elecciones van a ser mejores. Porque estás eligiendo desde la conciencia y ya no desde los apegos, desde los vacíos y desde las necesidades. Cuando uno tiene hambre, no importa si sea pan duro, ¿verdad? Se lo come porque tiene hambre. La idea de vivir conscientemente es no buscar el pan duro, sino lo que tú realmente te mereces. Un pan fresco, delicioso y apto para el consumo humano. Y sobre todo, que te haga feliz tus decisiones, porque es desde la conciencia. Muchas gracias a todos los que hoy han estado conectados. Nos vemos el próximo jueves. Voy adelantando que vamos a lanzar nuestro programa de autoestima muy pronto para todos los que estén interesados. Y también la semana que viene vamos a hablar sobre vivir conscientemente o las creencias limitantes sobre el dinero, sobre nuestra economía. ¿Ok? Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana
Y no te olvides de compartir el video si a ti te ha parecido interesante. Hay mucha gente que también necesita esta información. Muy buenas noches y que Dios los bendiga a todos.